Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias la oportunidad de estar aquí con todos ustedes y de compartir y de charlar en este entorno fantástico, charlar de agua, charlar de irrigación, charlar de gestión, todas estas cuestiones que se juntan y que nos va a permitir enriquecernos a todos. Lo importante es que no toca hacer este tipo de transmisión, pero tenemos un tiempo de discusión, de debate, de café, que creo que es una de las partes más enriquecedoras que podemos tener, de la cual aprendemos necesariamente todos de unos de otros. A mí me toca, he puesto este título, un poco para discutir algunas cuestiones que más quizás generales, pero bastante concretas, sobre la mejora en la eficiencia en el uso del agua en la agricultura, que es el elemento central que nos lleva a todos en esta dirección. Pero he puesto 3 características que son tecnología, información y compromiso de los usuarios. La pregunta, y la repetiré varias veces a lo largo de mi intervención, es ¿cuál de ellas les parece a ustedes más importante a la hora de mejorar la eficiencia en el uso del agua? Un poco la reflexión que yo quiero impartir aquí, que quiero compartir con todos, es cuál de las cuestiones son más importantes, cómo se entrelazan entre sí estas cuestiones para conseguir ese objetivo que hemos puesto ahí arriba, de que seamos capaces de mejorar la eficiencia en el uso del agua, entendida por cuánta agua aplico y qué producción tengo. Es decir, no es la eficiencia intrínseca del cultivo, sino la eficiencia en el manejo del agua. Esta sería un poco. Y quizás la pregunta que yo les hago, esta es una... ¿Qué les parece las 3 cuestiones? Tecnología, información y compromiso de los usuarios. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Cómo se entrelazan entre sí para conseguir el objetivo final? Les voy a contar cuestiones, o yo por lo menos les voy a trasladar algunas cuestiones. Les presento al grupo de investigación del cual vengo, de la Universidad de Castilla-La Mancha, que es el grupo de teledetección y SIG y Sistemas de Información Geográfica de la Universidad de Castilla-La Mancha, del Instituto de Desarrollo Regional, en la foto de arriba a la derecha, y los conocimientos han sido adquiridos trabajando conjuntamente, codo con muchas personas. Ahí hay un proyecto seminal que es Fátima, en la cual hay una foto en la que estamos todos los que participábamos en aquel momento, que han contribuido necesariamente todos ellos a hacer realidad lo que les voy a contar. Pero muchas más cosas también han aparecido en el proyecto que estamos terminando y el cual da origen a este simposio, que es este proyecto fantástico de nuevas tecnologías para el aumento en la eficiencia del uso del agua, que era al principio la cuestión que planteaba inicialmente. Bien, vamos a empezar, yo creo que con una visión de lo que hacemos, porque están los tiempos complicados, pero es una visión importante. La visión importante es que el uso del agua en la agricultura es la historia de un éxito inmenso, la historia de un éxito, que ha sido capaz de producir alimentos suficientes en cantidad y calidad para alimentar la humanidad. Hace años esto estaba en tela de juicio. Vamos entonces a colocarnos en la parte que podríamos decir dónde estamos. Por tanto, estamos subidos en un elemento que ha producido un éxito tremendo, tremendo. No se recuerda en la historia de la humanidad una situación como la que tenemos en este momento. Si hay problemas es a la escala de distribución que no de la producción, como bien sabemos. Bien, y además quería algunas cuestiones aquí hay... no comentaré, aquí hay algunas referencias que nos pueden ayudar después en una lectura un poquito más, si quieren profundizar en estos elementos. ¿En qué se ha manifestado? Totalmente tenemos que el uso del agua en el riego nos da un incremento, como bien saben los que están aquí, con seguridad, en la producción por unidad de superficie frente a una agricultura de secano, y especialmente en zonas semiáridas y áridas. Nos da garantía, y esto es un elemento que la pandemia nos ha puesto bien de manifiesto, nos da garantía de seguridad alimentaria a diferentes escalas, con lo cual, cuando se habla de sostenibilidad, la seguridad alimentaria es uno de los elementos esenciales que aparecen también. Y el agua en el riego es un mecanismo fundamental que exige un montón de cosas, pero de resiliencia, por utilizar esta palabra también, frente a la sequía,
que es un elemento también con lo que tenemos que coexistir. Y es una fuente de empleo y riqueza y tiene un efecto multiplicador en toda la estructura social, y esto es esencial. Y en muchas zonas rurales, al menos en la zona de la que yo vivo, en la que estoy, pero creo que en general, es un elemento que ayuda a que la población se mantenga y se fije. Por contra, nos enfrentamos con cuestiones asociadas a ese éxito, que es un uso creciente e intensivo del recurso agua, es el uso fundamental en muchas zonas. Tenemos problemas en mi zona, dificultades en la gestión, extracciones ilegales, no reguladas en su momento, y es un problema. Tenemos explotación excesiva de los recursos, especialmente en zonas que dependen de aguas subterráneas. Tenemos declive de los niveles piezométricos, pérdidas de manantiales, y nos enfrentamos al uso intensivo de nutrientes y herbicidas, pesticidas, etcétera, con lo cual tenemos riesgos de contaminación de acuíferos, riesgo de contaminación de aguas que tenemos que resolver. El uso de tierra para agricultura lleva también a deforestaciones, a pérdida de diversidad, y nos enfrentamos con temas asociados al incremento de emisiones, principalmente asociadas al tema de fertilizantes, y por tanto poco menos que hay un discurso que tenemos que entender y razonar y argumentar de que contribuimos, de que la agricultura contribuye fuertemente al cambio climático, al calentamiento global. Y eso empieza a aparecer como un elemento central en muchos discursos. Aquí, para situar también el contexto en lo que voy a comentar, diremos que son buenas noticias. En este momento los datos indican, prácticamente desde el año 2000, que el incremento que se produce de uso de tierra para la agricultura ha pasado el punto de inflexión. No está durante todo el tiempo, siempre, desde milenios, ha ido creciendo aceleradamente desde 1800, más o menos, el incremento de tierra dedicada a la agricultura, aquí está todo metido, pero parece que hay diferentes estudios, pero sobre el cambio de siglo, el siglo XXI indica que el incremento total de tierras se frena y hace el pico. Pero curiosamente, ese pico significa, ese pico que está aquí situado sobre ese inicio del siglo XXI, en cambio no se manifiesta en la producción, sino que sigue creciendo. Significa que estamos cambiando el modelo de agricultura a un modelo más productivo. Si hay algo que está operando ahí debajo de estas dos curvas, está claro cuál es: el uso del agua en la agricultura. Creo que esa curva, ese pico y ese crecimiento responden al objetivo del simposio y, por tanto, nos enfrentamos con el problema de cómo mejoramos la eficiencia en el uso del agua en las diferentes escalas para dar respuesta también a los problemas que les comentaba anteriormente. Situado en creo que en este momento, ¿por qué es pertinente afrontar este tipo de cuestiones que daba origen a esta primera charla en relación con esto? Y si hiciéramos la encuesta, yo recuerdo cuando yo estudiaba matemáticas que había condiciones, no sé si recuerdan aquello, necesarias y suficientes. Las tres cuestiones que les planteo, la tecnología, la información y el compromiso de los usuarios, están entrelazadas entre sí y no se puede separar una de otra. Intentaré argumentarlo después. Claramente la tecnología nos permite regar. Las infraestructuras, los desarrollos, los canales, las conducciones, las tuberías, etcétera, etcétera, etcétera. La bomba sumergida que fue capaz de hacer extracciones de aguas subterráneas nos han cambiado la realidad. O sea, son impactos tremendos. La tecnología nos crea impactos y además nos permite hacer cosas que no soñábamos con ella. Están ahí un poco descritos sin pretender nada, pero también necesitamos estaciones meteorológicas, necesitamos sensores de humedad, cámara de presión para ver el estado de los cultivos, etcétera. Tenemos un despliegue tecnológico inmenso que requiere tanto la investigación como la práctica
cotidiana, en muchos casos, de el aplicar el agua correcta, el agua que necesitan nuestros cultivos. Pero necesitamos información. Es imprescindible llegar al conocimiento, a la información. Aquí la palabra información está utilizada en sentido amplio. La información, pero necesitamos el conocimiento. El conocimiento es algo más que la ciencia. Es ciencia que es capaz de llegar a la gente cuando toma decisiones a la hora de aplicar el agua. Por eso ya he dicho información y conocimiento. Y responde a preguntas muy sencillitas que están ahí formuladas y que creo que se formula cualquier cosa. ¿Cuánto regar y cuándo? Creo que este es el objetivo un poco de esta situación. Por tanto, toda esta estructura, en el fondo, responder a preguntitas tan simples como esas que están ahí y que cualquiera se plantea a la hora de ir a hacer esta tarea. Bueno, aquí hablo de información y les presento algunas cuestiones para poner en contexto. Yo estoy convencido de que esto es común, pero nos ayuda a colocarnos todos en la misma situación, de un elemento que aparece y que cambia, creo que es un punto de inflexión importante, que es la aparición en 1998 de ese manual que identifica la evapotranspiración, y aparece aquí la evapotranspiración de la cubierta, que nos indica cuánta agua demanda la cubierta, y aparecen dos conceptos que vamos a manejar, el coeficiente de cultivo K sub C y la evapotranspiración de referencia, la ET0 o ETO, como quieran llamarle, y un poco el concepto de balance de agua en suelo que nos permite hacer pues lo que entra de lluvia, lo que tengo que aplicar, que sería el riego, la cantidad de agua de riego, y la evapotranspiración, que es la suma de la evaporación más la transpiración. La transpiración es el agua que pasa a través de la cubierta dentro de las plantas hacia el intercambio entre la superficie y la atmósfera, que es la evapotranspiración. El concepto de balance de agua en suelo, que es el concepto básico para calcular, para hacer la cuenta de cuánta agua requiere mi cultivo en esta cuestión. Es una larga historia. Llegar a este punto es una larga historia. Ya va a tener casi 30 años, están planteándose una revisión y por tanto es un documento ya clásico, completamente clásico. Pero yo he traído aquí a Aristóteles porque lo de la evapotranspiración ya preocupó a Aristóteles, para decirlo de esta forma, y realmente tenemos instrumentos, los instrumentos de Aristóteles se planteaba qué es más importante, y se lo pregunto a ustedes también, si era más importante el viento o el sol en la evapotranspiración. Bueno, pues piénsenlo, porque la ecuación de Pelman-Montiz, que se desarrolla en los años mediados pasados del siglo pasado, resulta que contesta que las dos. Están las dos ahí metidas, pero las contesta cuantitativamente, que en el fondo es el conocimiento científico, cómo se incorpora y cómo nos ayuda a todos a ser nuestro. No es una discusión de cualidad, sino de cantidad. Y fundamentalmente empieza a aparecer en su aplicación práctica, sobre todo en el FAO 24 del 77 y el FAO 56 de 1998. Esta es un poco la historia de cómo hemos ido avanzando en la información, en el conocimiento de lo que denominamos el coeficiente de cultivo único y la evapotranspiración de referencia, para mejorar con toda esa tecnología que hemos dicho y responder a la palabra cuánto y cuándo regar. Bien, pero FAO 56 presenta un segundo paso que es muy interesante y verán cómo encaja en lo que les voy a contar, que es establece lo que llama el coeficiente de cultivo dual, que sería el coeficiente de cultivo basal, la palabra aquí, coeficiente de cultivo basal, que es capaz, multiplicada por esa evapotranspiración de referencia, de obtener un parámetro fundamental para mejorar el uso del agua, la eficiencia en el uso del agua, que es la T, la transpiración, el agua que produce biomasa. El agua que produce biomasa. Y tenemos la parte evaporativa, que es el agua que se evapora desde la superficie del suelo, que es por decirlo, es necesaria, pero que no produce biomasa, no afecta a nuestras producciones. Y por tanto es capaz de separar
estas dos componentes es capaz de separar. Necesitamos estaciones meteorológicas para producir para calcular la evapotranspiración de referencia, sensores de humedad para conectar el mundo de lo que sucede aquí, del balance de agua, del contenido de agua en suelo, con que las plantas no entren en estrés, etcétera, que seguro que todos ustedes conocen. Pero aparece aquí esta cuestión de que tenemos un instrumento conceptual que nos permite calcular la parte de transpiración. Y ahora voy a entrar ya en el sensoramiento, que nosotros llamamos el sensoreamiento remoto, que llamamos allá teledetección, pero a mí me gusta percepción remota también, es una palabra que me gusta mucho. Y cómo entra en este marco conceptual todo esto. Bien, tenemos, yo creo que también no digo ninguna cosa que no sea conocida, tenemos multitud de objetos que vuelan, que desde los drones que se han popularizado inmensamente hasta nuestros satélites, y también tenemos instrumentos en tierra que son capaces de traernos información a distancia, que es allá le llamamos también teledetección, que viene del francés, y sensoramiento remoto, que viene del remote sensing de las palabras inglesas. Bien, la cuestión está en que tenemos aquí, en este momento orbitando encima de nosotros, 4 satélites que proporcionan una información absolutamente útil, 4. Yo estuve aquí en 2015. En 2015, en esta misma sala, en esta misma sesión, agradecido a presentar algunas de las cosas que voy a contar, y entonces teníamos solamente Landsat 7, Landsat 8 y Landsat 7 estaba averiado, estaba medio averiado. Ahora de allí, del 2015, ahora que estamos 10 años después, tenemos 4 satélites, de los cuales 2 están trabajando a 10 metros de resolución espacial. 10 metros por 10 metros es esta sala. Somos capaces de resolver este tamaño. Están 2 que están operando en tándem, de tal forma que nos están poniendo a nuestro... Y al lado están el Landsat 8 y Landsat 9, que están también en tándem y que están operando de tal forma que nos permite hacer una cosita, que es tener imágenes, y fíjense las 2 palabras que hay ahí, libres y gratuitas. Libres y gratuitas con una frecuencia espectacular. Una frecuencia de 2-3 días, quiten ustedes las imágenes que tengan nubes y nos da una frecuencia suficiente para seguir una cubierta vegetal en prácticamente todo el mundo. Esto lo repetiré. Tenemos un instrumento planetario, un instrumento global. Y eso nos lo permite hacer en cualquier sitio, con la misma metodología, en cualquier sitio del mundo. Eso es importante y lo repetiré. Al lado de esto tenemos toda esta información, esta riqueza de información a unas escalas de resolución métrica o submétrica que nos permiten trabajar en aquellas cosas que sean adecuadas. Muy bien. ¿Y esto para qué? Porque toda esa información requiere ese conocimiento que nos permite entenderlo. Aquí he dado un salto importante, tenemos toda esa información, esa teledetección, imágenes de satélite, aeroportadas, etcétera, etcétera, pero ¿cómo conseguimos pasar de esa información, cómo conseguimos llegar aquí? También pueden haber escuchado ustedes que tenemos satélites que son capaces de mirar un poco la humedad del suelo con eso, pero en el fondo lo que estamos buscando es esto. ¿Cuáles son las demandas de agua, de riego de la cubierta vegetal? Bueno, comprenderán que este es un elemento suficientemente importante como para hacer todo este proceso. Desde estas imágenes multiespectrales que registran la superficie terrestres en diferentes bandas, hay 3 metodologías fundamentales que hoy se van a exponer aquí. Una de ellas es ese coeficiente de cultivo basal que les he comentado antes, derivarlo directamente de las imágenes de satélite. De tal forma que con esa meteorología, con la evapotranspiración de referencia, llegamos directamente a la transpiración potencial. La buena nueva que yo vengo a traer, porque quiero traerla y quiero decirlo así como una buena nueva, es que por primera vez en la historia tenemos un instrumento que es capaz de medir un elemento que incluso en campo directamente es dificilísimo,
tenemos capacidad de estimar la transpiración de una cubierta vegetal, la transpiración. Bien, de aquí podríamos sacar la evapotranspiración, cuando digo potencial, porque aquí no vemos el estrés. Ahora comentaré un poco. Hay otra metodología que va a ser expuesta por José Luis Chávez, que viene desde un balance de energía que requiere la temperatura de la superficie para llegar a esa evapotranspiración actual, real. Y otra similar, que es un modelo de resistencia derivado directamente, que es del profesor Guido D'Urso, que también es colega y que hemos estado trabajando muchas veces en estas cuestiones. Bien, necesitamos por en medio ese balance de agua en suelo, en el cual el dato más importante es la precipitación para llegar a esa demanda de agua. Bueno, les voy a presentar la buena nueva, que yo lo traigo como una buena nueva, porque para mí me parece absolutamente increíble que seamos capaces, con una simple relación... Bueno, esto que les voy a contar nos lleva a todos los que nos dedicamos a estos a pelearnos unos con otros de si esto es así, con datos, con información, con simposium, congresos, ponencias, publicaciones, para ver si se vamos estableciendo esta. La buena nueva es que somos capaces de sacar esa estructura con esa relación tan simple que está desde 2010, pero que yo quiero aquí mencionar a Christopher Neal, que fue absolutamente pionero en 1989, con una relación muy similar a la que yo les estoy planteando aquí, 1989. Además, hay varias publicaciones, ahí vayan Christopher Neal, 1989, Bausen Neal, 1997, que son absolutamente seminales y que, por tanto, él está aquí y, por tanto, yo quiero rendirle ese homenaje a esa referencia que está un buen amigo, además. Bien, SKCB-ETO es la transpiración potencial. Llamamos potencial porque es la transpiración en ausencia de estrés. La transpiración en ausencia de estrés. Y, por tanto, no tenemos un instrumento con simplemente un índice de vegetación, que ahora les presentaré el índice de vegetación, pero que yo les considero que prácticamente ya es conocido por parte de todos, con datos meteorológicos que permiten calcular, tengo una estimación de cuál es de una cubierta. Esa cubierta, si nos asomamos ahí fuera, puede ser esa cubierta tan compleja como estamos ahí fuera, ese pasto, ese césped, con los árboles incluido, que siempre surge qué parte es la de los árboles, qué parte es la de abajo del sotobosque, etcétera, etcétera. Todo está mezclado y en algún momento le comentaré. Bien, pues ahí tienen el KCB, es que está por aquí. Esta es la curva clásica, de tal forma, y este es el KC, que forma parte de la transpiración más los saltos debido a la evaporación desde el suelo. Esa es la curva clásica de FAO 56. Bueno, ahí tienen un KCB, ¿no lo ven? Eso es, por esa relación que les he dicho antes, ahí tienen un trigo, he puesto el trigo porque es un cultivo de referencia por parte de todos, en el cual hay fuerte implicación, y este es un trigo podríamos llamar excelente, un trigo típicamente de 10 toneladas por hectárea, y ahí tienen perfectamente cómo se describe cada punto de estos, es el valor del índice de vegetación de una imagen, porque aquí la buena nueva es que tenemos series temporales de imágenes que son capaces de describir cómo evoluciona la cubierta vegetal. Hemos superado el concepto de ir a una o dos imágenes a tener estructuras que nos permiten seguir la cubierta vegetal y analizarla en su profundidad. Y también me sirve para explicarles un poco el INDI-BI, porque creo que es interesante que tengamos una estructura de conocimiento de lo que significa. Miren, pero con una gráfica, como el otro día discutíamos, cómo se aprende con las gráficas. Aquí tienen suelo desnudo, estos valores. Aquí pueden ver qué está pasando aquí, cómo está creciendo la cubierta vegetal. ¿La ven? Creciendo la cubierta vegetal es que está desarrollándose lo que se llama el tamaño fotosintético, porque la planta está abriendo sus hojas y está capturando más radiación del sol
que es al fondo el alimento de la planta, el que va a hacer que toda la planta funcione. Y aquí hay, un poquito antes de la hoja bandera, ha alcanzado esa meseta, ¿la ven? Esa meseta que indica que la planta ha desarrollado todo su aparato fotosintético y está dispuesta a crecer en biomasa locamente. La biomasa es diferente del índice de vegetación. Es una de las cuestiones. Y ahora lo verán por qué, cómo se puede mostrar. Perdón. Mire cómo trabaja aquí, llega a floración y a partir de la floración, aquí tenemos típicamente, si esto es 10 toneladas de producción, aquí tenemos típicamente 20 toneladas de biomasa. 20, típicamente el 50% índice de cosecha, tenemos 20 toneladas de biomasa encima de la superficie terrestre. Entonces, ¿por qué baja? Todavía no lo he cortado, lo cortamos aquí, por ahí. ¿Por qué no baja? ¿Qué está perdiendo la vegetación cuando se pone amarilla? Está perdiendo la clorofila. La clave no es la biomasa, nos está diciendo tamaño fotosintético, que esto es importante para entender, para manejar las cuestiones que tenemos aquí. Esta nueva forma de mirar. Con esas curvas vamos a ser capaces de ver muchas cosas, si las tenemos accesibles, claro, que de eso hablaremos también. Vamos a detectar anomalías y enfermedades, si sabemos cómo se comporta en ausencia de. Quería presentarles ahí como no tengo mucho tiempo, en estas cuestiones de demasiado detenerme. Miren ese pivote de ahí arriba, ustedes mismos me están diciendo, lo verían perfectamente, dirían, tiene problemas en su riego. Mire, hágase mirar la carta de aspersores. Hágase mirar la carta de aspersores, porque tengo una imagen de lo que está pasando. Detección de anomalías y mirarlo. Aquí en esta sesión, sobre todo, voy a trabajar cómo determinamos las necesidades de agua. Simplemente es el valor, fíjense. Cojo 0,91, lo multiplico por la relación anterior y me dan la ETO y ya tengo cuánto transpira. Fíjense que es totalmente sencillo, totalmente limpio. Bueno, limpio, es mi modo de ver. Pero si somos capaces de medir, y esto ya no voy a ir más allá, pero si somos capaces de estimar la transpiración, somos capaces de estimar biomasa que está creciendo, porque la biomasa y la transpiración acumulada están conectadas. Y por tanto nos vamos a mapear rendimiento. Pero como estamos viendo cada punto, esto que están viendo aquí es el punto este de ahí. Pero yo puedo tener puntos por todos sitios a tamaño de píxel, de tal forma que puedo ver cómo está trabajando la cubierta vegetal y tener mapas de zonas de manejo si me quiero ir al concepto de dosis variable. Y aquí no es el momento ni el oportuno, pero también podemos entrar en cuestiones asociadas a la detección de déficit de nutrientes a través de índices que funcionan relativamente bien. Bueno, miren el índice de vegetación, porque ahora ¿cómo es posible que con un índice de vegetación de esta forma tan sencilla seamos capaces de ver una cosa tan compleja como es un parámetro que es el coeficiente de cultivo basal? Piensen un poco. El índice de vegetación está relacionado directamente con la fracción de la radiación fotosintéticamente activa absorbida por la vegetación. Tamaño fotosintético, para simplificar entre amigos. Tamaño fotosintético. Entre 0 y 1. 0 significa solo desnudo. 1, que todos los fotones son capturados por la vegetación. Todos los fotones que vienen en el área fotosintéticamente activa, que es entre 0,4 y 0,7 micrómetros. Esta es una relación antigua, y antigua por decirla que es sólida. Entonces esto nos dice que si esta relación está funcional, nos dice que ese índice de vegetación tiene una interpretación tamaño fotosintético relativo, de tal forma que nos está dando algo que en agronomía seguramente los que estuvieron, todavía ni siquiera se estudia todavía, yo estoy intentando, empujando, por favor introduzcan el NDVI o el índice de vegetación como una cosa a estudiar como se estudia el índice de área foliar, porque nos está diciendo el tamaño fotosintético de la cubierta vegetal. Y esto es un cambio que todavía en los centros de enseñanza no se está produciendo. Bien, ese índice de vegetación utiliza, que para eso es más complejo, y yo creo que, bueno, más complejo, más nos saca fuera.
entienden que hay detrás una ciencia sólida que me permite dar ese paso. Pero ¿por qué es capaz ese índice de vegetación acercarnos al parámetro coeficiente de cultivo basal? Yo he dicho que aquí el sistema fotosintético, ese índice de vegetación, mide el tamaño de ese sistema. Pero las plantas desarrollan el sistema fotosintético y el sistema hidráulico del transporte de agua. Y van juntos, tienen que ir juntos, están equilibrados. La relación es que si somos capaces de ver el FAPAR, somos capaces de ver el tamaño fotosintético, somos capaces de ver el tamaño del sistema hidráulico. ¿Qué es, sino, el coeficiente de cultivo basal? La ETO, la evapotranspiración de referencia, la evapotranspiración de una superficie de referencia, ese césped que está ahí fuera. ¿Qué es el coeficiente de cultivo basal? La relación de mi cubierta con ese sistema de referencia. Es un tamaño relativo. Por tanto, estamos viendo justamente estas dos cuestiones. Y quiero resaltar el concepto porque creo que tenemos necesidad de poner las bases sólidas de lo que estamos diciendo. Bien, si tenemos desde la ecofisiología, entendemos que tenemos el sistema de transporte de agua y el sistema fotosintético equilibrados, necesitamos llegar, esto lo digo cualitativamente, y se expresa un poquito más cuantitativo con los dos modelos clásicos de eficiencia del uso de la luz y la eficiencia de productividad del agua, que los conectan a través de la biomasa y nos conecta ese coeficiente de cultivo basal con el FAPAR a través de una relación. Y aquí hay muchas cosas, pero decirles que Aquacrop, que a lo mejor han oído hablar en algún momento, establece que ese WP, la productividad del agua con la ETO, es prácticamente una constante, y esto de aquí también lo es, con lo cual hay una relación bastante sólida, siempre en ausencia de estrés, entre los dos conceptos, que es ese equilibrio de transporte por un lado que por otro. Bien, esto es lo que sabemos y lo que tocamos, y dónde está la frontera del conocimiento en estas cuestiones. Hay unas buenas publicaciones sobre este tipo de cosas. Bien, el estrés hídrico en algún momento se abordará y necesitaremos simplemente decirles que el estrés hídrico es una frontera y requiere también combinar térmico, óptico, etc. Bien, volviendo entonces a un poco para decir, cuidado que lo que tenemos, lo que les vamos a contar con el instrumento, tiene unas sólidas bases, estamos ahí en esas sólidas bases, las hemos ido construyendo, me permiten que me meta en esa parte también, y que nos permite ofrecerles solidez y robustez del conocimiento, a lo que voy a hablar ahora mismo. En el fondo, esto es el modelo FAO56, donde la evapotranspiración, aquí está un coeficiente de estrés, aquí está nuestro satélite, aquí están nuestras estaciones meteo, pero aquí he puesto una palabrita, modelos, que vengo también a contarles un poquito ahora sobre estas cuestiones, desde estaciones meteorológicas, pero también puedo sacarlo desde los modelos numéricos. Y este es un balance de agua en la capa evaporable de suelo. Bien, supongo que esto muchos sí que lo tienen, pero para tenerlo en presente. Y ahora, ¿cómo hacemos que esto funcione? Aquí está, pueden ver, mientras que eso trabaja, pueden ver el índice de vegetación. Aquí está esto es un balance de agua, precipitación. Aquí está esa curva que está desarrollando ese índice de vegetación y aquí está en rojo lo que es la evapotranspiración. Y de repente he encontrado que el suelo, como pueden ver, ha bajado el contenido de agua en suelo y ha dicho, que necesitamos agua. Riega. Aplícale ese agua que está ahí, la barrita en verde. Ha seguido cayendo y encuentra que otra barrita, de tal forma que durante el ciclo permite determinar cuándo y cuánta agua necesito aplicar en esa parcela y en ese cultivo. Esta es un poco toda la historia. Al final, toda esta información conduce a esto, conduce a esta solución que ustedes están viendo. Dice, ¿y eso se puede aplicar a cualquier cultivo? Esto es un maíz.
¿Puedo aplicarlo a la viña? ¿Puedo aplicarlo al palto, al aguacate? ¿Puedo aplicarlo al almendro? ¿Puedo aplicarlo a cualquier cultivo? ¿Puedo aplicarlo a la vegetación natural, que sería el más difícil de todo? El más difícil de todo está ahí fuera, la vegetación natural. La respuesta es que hasta ahora, de acuerdo con nuestros conocimientos y con la información que está publicándose, es que funciona. Esto funciona. De tal forma que al final lo que quería plantearles es, hemos llegado a decir cuándo y cuánto regar, en función de una toma de decisiones que es más o menos compleja en la conceptualización, pero en su formulación creo que es bastante sencilla, porque además me permite adaptar a cada parcela y a cómo se desarrolla cada parcela, porque cada parcela es diferente. Bueno, hay una serie de publicaciones sobre estas cuestiones que están a su disposición también. Gracias. Y en el fondo aquí tenemos una mirada global. Estos son, para que lo vean, almendros y pistachos de California. Ahí tienen el almendro. Ese almendro se lleva 9.000 metros cúbicos por hectárea. Ahí tienen ese pistacho. Ahí tienen las fotos de esos almendros y pistachos, pero también nos permite... Ahí tienen la comparativa de esos almendros de California con los almendros de Albacete, que es de donde yo vengo. Es decir, me permite poner en común todos los elementos y ponerlos directamente en esta cuestión. Bueno, un segundo. No voy hacia atrás. Sí, perdón, que me he pasado. Bien, entonces tenemos imágenes globales. Lo que les he contado antes de la parte de robustez de la ciencia, tenemos imágenes globales que nos permiten una mirada en cualquier punto del planeta. Necesitaríamos también la evapotranspiración de referencia, y estos son los modelos. El problema es que en muchos casos, ustedes saben que tenemos ausencia de estaciones meteorológicas y en muchos casos tenemos que el mantenimiento es poco adecuado. La buena nueva es que tenemos ya disponibles mapas de evapotranspiración de referencia a escala planetaria y global, que necesitamos hacer trabajo de comparativas en cada sitio, pero que están funcionando bastante bien. Ahí tienen la evapotranspiración de referencia planetaria de un modelo que estamos trabajando nosotros y que seguramente cambiamos a otros porque hay que ver cuál es el que mejor se adapta en cada sitio. ¿De acuerdo? ¿Es suficiente todo esto? Que es el final de la cuestión. La respuesta es que no. No corre la gente. No tenemos cola para hacer estas cosas. No hay cola. ¿Se entiende lo que quiero decir? Falta algo ahí. O sea, tenemos una tecnología y una información que creo que es extraordinaria, pero no es suficiente. La tecnología, la información, necesitamos otro paso más. Necesitamos un paso más, claramente. Llegar toda esa información, además, la podemos poner en un teléfono móvil para dar el salto tecnológico, ¿verdad? A través de las plataformas WebGIS. Pero no es suficiente. No es suficiente. Necesitamos el punto de implicación de los usuarios. Hay un proceso algo más. La tecnología, la información requiere un compromiso, requiere la implicación, compromiso, como quieran llamarle, de los propios usuarios. ¿Y cómo se logra? No hay otra manera que trabajar en campo. No conocemos otra manera. Codo con los usuarios. Técnicos en campo. Y eso se llamó en muchos sitios de nuestro país extensionismo. ¿Verdad? Como decía Vicente Bodas el otro día, Vicente Bodas, este señor que es un ingeniero agrónomo, dice que si es que tenía que ponerse de rodillas. Bueno, es una broma que está ahí, ¿verdad? En este caso. Pero está claro cómo se consigue ganar confianza. No hay otra manera. No conocemos otra manera y la experiencia, llevamos muchos años en esto, de trabajar codo con nuestros usuarios, no hay otra forma. Y muchas gracias.